Acabamos de proclamar a la luz de la resurrección de Jesús uno de los discursos que él libró a sus discípulos inmediatamente antes de padecer. Los discípulos lo escuchaban esto en el marco que se daba entre el gesto que él había realizado del lavado de los pies y aquello que se realizará al día siguiente sobre el leño de la cruz. Nosotros lo leemos a la luz del Cristo muerto y resucitado por cada uno de nosotros. Ahora, en estas palabras Jesús recoge una imagen que seguramente los discípulos tenían muy presentes, y es la alegoría que el profeta Isaías había hecho de Israel como la viña de Dios. Esa viña que el Señor había plantado, que Él cuidaba, pero desgraciadamente en vez de producir los frutos que Él deseaba, produjo simplemente frutos amargos. Ahora Jesús avanza y se define Él mismo como yo soy la vid. Y esto señala algo fundamentalmente diferente. Ya no se trata de esa viña que el Padre ha sembrado, ha protegido, ha intentado que diera buenos frutos, sino que Dios pone como el inicio del nuevo pueblo, y por eso Jesús se define como la viña a su mismo Hijo. De ahora en más, los frutos serán los frutos de verdad y justicia del mismo Hijo de Dios, y desde esa parte el Padre encontrará siempre los frutos que Él ha deseado. Y a partir de esta especie de alegoría, porque evidentemente Jesús va mucho más lejos que una alegoría explicándonos cada uno de los elementos, aparece la figura del Padre como el viñador. No se trata ya de aquella imagen que aparece en los sinópticos, que es el dueño de la viña que entrega la viña al otro, sino que el mismo Padre es el que realiza la tarea del viñador. Y en ese contexto nosotros somos los sarmientos, que hemos sido incorporados a la única y verdadera viña que es Jesús. Ahora, en este contexto, Jesús utiliza una imagen dialéctica que consiste en dar fruto o no dar fruto. El que da fruto es aquel que es fecundo y injertado la viña, aquel que no da fruto es el que tiene que ser desechado por el viñador. Pero incluso aquel que da fruto es podado para que dé más fruto todavía. Sin duda que la imagen de este viñador podemos en cierto modo señalarlo con aquello que, tratando de leerlo desde la perspectiva de Dios, pueden significar las pruebas de la vida. Esas pruebas de la vida que a veces nos purifican y dejan que se manifieste en mayor transparencia aquello que en nosotros es genuinamente cristiano. Y que sabemos ver lo de Dios es la oportunidad desde la pedagogía de Dios de liberarnos aquello que en nosotros se ha ido en exuberancia y en ramaje, pero que simplemente es infecundo. Y esto que se puede aplicar a la vida personal de cada uno de los cristianos, también se puede aplicar a la vida de la Iglesia. Momentos de la historia que humanamente pueden ser juzgados adversos, pudieron haber sido los momentos en que actuó el designio de Dios para que la Iglesia se manifestara quizá más pobremente, más desprovista humanamente, pero quizá más genuinamente en frutos y en realizaciones de Evangelio. Es una perspectiva de historia de la salvación. Ahora, lo que el Señor nos señala y que es la voluntad del Padre es que, permaneciendo en Él, demos frutos como Él permanece en nosotros. Esta imagen, podemos decir, que nos ofrece, sea de la Iglesia, de la vida cristiana, no es una imagen estática, no es una fotografía, es una imagen profundamente dinámica, como la vida
y donde en cierto modo la verdad se manifiesta en la capacidad de dar frutos. Es cierto que esta imagen señala un dinamismo interior de vida, la savia que la vid comunica a sus sarmientos y que son capaces de manifestarse en un fruto abundante. Por algo, este es uno de los fundamentos bíblicos que la Iglesia tomó en su momento cuando dijo: no podemos hacer nada en la vida cristiana sin la ayuda de la gracia. Sin mí nada podéis hacer. Sin embargo, la imagen no se detiene simplemente en esa comunión de fe y de amor, sino que la imagen está finalizada en el dar fruto. La imagen está finalizada en el ser fecundo, en el manifestar ese dinamismo de vida en aquello que somos y en aquello que realizamos. Ahora, hay dos elementos a tener en cuenta. Primero de ellos, la condición es permanecer en Jesús. A lo largo de este capítulo va a aparecer por lo menos 7 veces el verbo permanecer. En San Juan aparecerá 40 veces el permanecer. La gran pregunta es: ¿qué entendemos por permanecer en este contexto? Podemos decir que el mausoleo de Belgrano permanece en el atrio de esta iglesia desde hace más de 100 años. Y es una realidad estática que hace a nuestra geografía o a la escenografía de aquel que se acerca a la iglesia. Sin embargo, permanecer en el vocabulario de Juan, cuando se habla de Dios o de Jesús, no es un incondicional absoluto. Ese permanecer depende siempre de la respuesta del ser humano. Eso que se ofrece como un amor indefectible e inquebrantable, fuente de vida de Dios, necesita verdaderamente la respuesta constante del hombre que quiere permanecer él a través de la fe y el amor en el misterio de Dios. Y esto señala un modo de ser en la vida cristiana. Porque hemos nacido una vez a través de la gracia del bautismo, pensamos que permanecer es simplemente vivir y que va agregado a nosotros: somos cristianos, sin importar el modo en que vivimos. Permanecer puede ser para una institución de iglesia simplemente estar, pero sin darse cuenta si en la respuesta a Dios, en la fe y en la caridad, alimentan el dinamismo de vida más profundo que le da sentido y que los hace fecundos. Cuando en el permanecer uno no da fruto, cuando en el permanecer uno se ha convertido en una rama quizá exuberante, pero totalmente infecunda, viene la poda. Y muchas veces las crisis de nuestra vida, las crisis que hemos dicho de la historia y en la vida de la Iglesia, son momentos de una gran purificación, donde el Señor quiere verdaderamente a su Iglesia presentársela así, más resplandeciente, sin mancha ni arruga. Cuando no lo juzgamos con los ojos de la fe, cuando no lo medimos desde la respuesta de la caridad y lo vemos con ojos humanos, porque quizá perdemos un lugar que teníamos en la sociedad civil o un lugar quizá de hegemonía, lo vemos como una desgracia. Sin embargo, puede ser la oportunidad para hacer de modo más transparente y más fiel la Iglesia de Jesucristo y haciendo presente el mensaje de Jesús. Permanecer significa siempre la acogida y en la fe de lo que el Señor nos ha dado. Pero volvamos al final. No dice simplemente permanecer y juzga nuestra vida de fe y de amor. Suponiendo eso, esto se manifiesta verdaderamente en el fruto. Y aunque a veces estemos dando fruto, el Señor nos poda para que ese fruto sea todavía más abundante. Y a veces qué temor que tenemos a ser podados. Qué temor cuando la vida la hemos hecho a nuestra propia imagen y semejanza, que el Padre actúe podando nuestra vida
para hacernos verdaderamente a imagen de Jesús y manifestar la vida que en la fe y en el amor estamos viviendo como un don gratuito totalmente de Él y que solamente proviene de Él. Y es precisamente en ese dar fruto que los demás nos reconocerán como discípulos de Jesús. No es por el permanecer de modo sociológico y nominal con el cartel de cristianos o de católicos que nos van a reconocer, sino por los frutos de verdad, de justicia y de amor que se manifiesten en toda nuestra vida. Y curiosamente, los que más manifiestan esos frutos son aquellos que se dejan podar más dócilmente por el Señor, que se dejan a veces reducir al mínimo en la expresión de su vida, pero por eso mismo haciendo más manifiesto lo que la obra de la gracia es capaz de realizar en ellos. Preparaba la predicación en los grandes sufrimientos que están viviendo los cristianos en Medio Oriente. Humanamente lo vemos como una desgracia. Sin embargo, el testimonio que están dando de su vida cristiana lleva así a la Iglesia a una pureza en la visión y en la vida del Evangelio que hace verdaderamente quizá que se aplique aquello que decía Tertuliano: la sangre de los cristianos, de los mártires, es semilla de nuevos cristianos. Por eso este permanecer no es permanecer en la comunión nominal de la Iglesia y en una vida cristiana quizá tan establecida y tan adaptada que no se diferencia de una vida burguesa honesta. Significa vivir en profundidad el misterio de la fe y del amor que solo Dios nos quiere comunicar y que nos ha comunicado a todos, porque los que estamos aquí reunidos no estamos reunidos porque hemos logrado sabia y prudentemente una buena convivencia humana, hemos logrado una buena comunidad humana que nos reconozcan como los cristianos, sino porque en la fe nos reconocimos que es la misma gracia la que pasa por los canales de nuestra vida cristiana y que nos ha puesto en profunda comunión. Hay quienes dicen que con esta imagen Jesús en el Evangelio de Juan quiere transmitirnos aquello que Pablo en sus cartas nos transmite con la imagen del cuerpo de Cristo. Todos participamos de los mismos dones. En todos corre la misma vida de gracia, como todos hemos acogido la misma palabra en la fe que nos ha purificado. Y todos tenemos que ayudarnos a descubrir cómo el Padre va actuando en nuestras vidas, en los acontecimientos más aceptados y en aquellos que nos cuestan, en aquellos que amamos y nos abrazamos libremente o en aquellos que le tememos, para que seamos esa viña fecunda que produce muchos frutos y que nos permita a los demás reconocer en nosotros los verdaderos discípulos de Jesús. Es un dinamismo de vida que no deberíamos parar. No es una foto estática para que nos retraten, sino un dinamismo de vida para que se manifieste en la totalidad y en la integridad de nuestra vida personal y comunitaria.